Buenos días, chiquillos, chiquillas. Hoy vamos a comenzar a trabajar con proporcionalidad directa. El objetivo de la clase de hoy es modelar situaciones que involucren proporcionalidad directa. Para esto vamos a comenzar con la siguiente situación problemática. Según la OMS, una ducha estándar dura 10 minutos y estas consumen 200 litros de agua. ¿Ya? Lo que se podría calcular entonces que gastamos 20 litros de agua cada minuto que dura la ducha, ¿sí? Eh, para mejorar el impacto medioambiental habría que reducir la ducha a 5 minutos, lo que equivale a 100 litros de agua. Pero ¿cómo hacen estos cálculos? ¿Cómo puedo saber yo cuántos litros consumo por minuto? Bueno, toda esta situación se responde utilizando proporcionalidad directa. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Por un lado, tenemos tiempo y por el otro tenemos la cantidad de agua que gastamos, ¿sí? Vamos a escribir cantidad de agua, ¿sí? Entonces vamos a tener una variable que es tiempo y otra variable que es la cantidad de agua. Dentro de las variables, la variable tiempo se denomina variable independiente, ¿ya? Y la relacionamos con la letra X, ¿sí? La variable independiente primero, es una variable porque va cambiando, ¿sí? Y se le dice independiente porque no depende de nada. Mi ducha puede durar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15. Ya, eso no va a depender de nada. Por eso sería la variable independiente. Y mi variable dependiente en este caso es el agua. Ya vamos a llamar variable dependiente. Va a ser dependiente porque va a depender del tiempo que yo me demore en la ducha. Es decir, la cantidad de agua que yo utilice en una ducha va a depender de la cantidad de tiempo que dure esta. ¿Ya? Y la vamos a representar con la letra I. Ahora veamos qué ocurre. Cuando yo me demoro un minuto, durante un minuto, yo consumo 20 litros de agua. Ahora, cuando me demoro 5 minutos, perdón, 2 minutos, ¿cuánta agua utilizaré? Sí, 40 litros de agua, ¿cierto? Y ahora, si me demoro 4 minutos, ¿cuántos litros de agua utilizaré? 2, 4, 6, 8. 80 litros de agua. Y si me demoro 7 minutos, ¿cuál es la cantidad de agua que utilizaré? Veamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, es decir, 140 litros de agua. ¿Sí? Se dan cuenta que la cantidad de agua que yo utilice va a depender del tiempo que demore la ducha. Sigamos. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos el gráfico que habíamos escrito anteriormente y acá está representado. Por un lado tenemos el tiempo, ya que acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el infinito. Y por otro lado tenemos la cantidad de agua. En el eje horizontal vamos a escribir la variable independiente, es decir, las X. Y en el eje vertical vamos a escribir la variable dependiente, es decir, la Y. Y acá yo tengo que cuando me demoro un minuto, el consumo que yo tengo es de 20 litros de agua. Marco. Cuando me demoro 2 minutos,
gasto 40 litros de agua, que está ubicado acá. Cuando me demoro 4 minutos, gasto 80 litros de agua, que sería esta de acá. Y cuando me demoro 7 minutos, estaría gastando 140 litros de agua. Y si me demoro 5 minutos, perdón, 180 litros de agua, que estaría por acá arriba. Cuando me demoro 5 minutos, estaría gastando 100 litros de agua. ¿Sí? Si yo junto todo esto y las uno, va a ser, ustedes esto lo deberían hacer con regla, ¿ya? Pero va a ser una recta, una diagonal, ¿ya? Que van a ser en el origen. Esta es la gráfica, ¿ya? De una proporcionalidad directa. Vamos a decir que dos variables x e y son directamente proporcionales o están en una proporción directa si al aumentar o disminuir una en cierto factor, la otra aumenta o disminuye en el mismo factor. Es decir, el cociente entre sus valores relacionados es constante. ¿Qué es lo que acabo de decir? Lo que acabo de decir es lo siguiente. Vamos a cambiar acá de color. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, de 2 a 4 aumenta, ¿cierto? Sube. ¿Y cuál es el factor? Aumenta al doble, ¿cierto? Si esta variable tiempo aumenta al doble, la cantidad de agua también va a aumentar al doble. Eso quiere decir que si una variable aumenta, la otra variable también va a aumentar en el mismo factor. Si una variable disminuye, también va a disminuir en el mismo factor. Es decir, si de 4 minutos cambio a 1 minuto, disminuye la cuarta parte. ¿Sí? Y 80 dividido en 4 me va a dar como resultado 20. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir que mis dos variables sean directamente proporcionales. Quiere decir que si una variable aumenta, la otra también va a aumentar en el mismo factor. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, si mi variable aumentara 50 veces, ¿ya? Es decir, 50 minutos, ya la otra variable también va a aumentar los mismos 50 veces, ¿ya? O sea, por ejemplo, si de 1 minuto yo paso a 50 minutos, ya la cantidad de agua que yo utilice va a ser estos 20 multiplicado por 50. Es decir, 5 por 2 son 10, 1, 2. 1000 litros de agua. ¿Sí? Ahora bien, tenemos lo siguiente. De lo anterior se puede representar lo siguiente, que y partido por x es igual a un k que es constante. Veamos si ocurre eso. Recordemos que la cantidad de agua representa la letra y, o sea, mi variable dependiente, y el tiempo representa mi variable x. Entonces, veamos, 20 dividido en 1 me da como resultado 20. Ahora veamos, 40 dividido en 2 también me da como resultado 20. 80 dividido en 4, perdón, en 4 también me da como resultado 20. Y 140 dividido en 7 también me da como resultado 20. ¿Se dan cuenta que siempre me da el mismo resultado? Porque esta es mi constante de proporcionalidad. Ahora bien, la expresión que modela una proporcionalidad directa siempre va a ser y es igual a k por x. Es decir, si yo quiero hacer una fórmula
que representa la cantidad de agua que yo utilizo en una ducha en determinado tiempo, va a ser igual a, esta fórmula va a ser I es igual a mi constante, al valor de K. Y K en este caso es 20 por X, donde I representa la cantidad de agua va a ser igual a 20 por el tiempo que yo me demore en minutos. ¿Sí? Eso es una proporcionalidad directa. Toda proporcionalidad directa se puede representar en un plano cartesiano, en este caso esto es un cuarto de plano cartesiano, ¿ya? Con una semirrecta que parte en el origen, ¿sí? Que hablemos de semirrecta es porque tiene su inicio en el punto 0,0, es decir, si yo no me baño, no voy a gastar agua, entonces voy a gastar 0 litros. Si yo no me baño, porque no bañarse significa que estuve 0 minutos en el agua, ¿ya? Y esto va a ir creciendo hasta el infinito y más allá porque va a depender de cuántos minutos yo me demore, ¿sí? Y su inclinación, que después más adelante los cursos cuando ustedes crezcan un poquito más, se le llamará pendiente y dependerá de la constante de proporcionalidad. Como adelantándole un poquito, la pendiente acá sería 20. Ese es el grado de, ese sería el grado de inclinación. Espero que le haya servido y en el próximo video veremos ejercicios resueltos. Un abrazo, que estén muy bien.